Germán, escuchamos y leemos en los medios de comunicación voces de alarma sobre la situación económica en el inmediato futuro. ¿Qué oyes y piensas sobre el futuro cultural en la era post-coronavirus? Bueno, creo que de alguna manera lo que llamamos la España de la transición se ha desencajado. Sí. Es decir, las fuerzas políticas están enfrentadas unas con otras y algunos de los elementos que eran muy importantes para la transición se han desmontado o se están en proceso de desmontar. Estamos entrando en una nueva era. No quiero entrar en política, me voy a dedicar sobre todo a hablar de la cultura, ¿no? Pero este es un hecho que está muy claro, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que tenemos que desarrollar una nueva gramática, ¿verdad?, de la relación, una nueva gramática social de las relaciones entre los ciudadanos, ¿no? Y parte de esa nueva gramática social ha de surgir, creo yo, de el mundo cultural. Dos de los grandes intelectuales del presente, uno de ellos el novelista francés Michel Houellebecq, dice al respecto que todo va a seguir igual, que después del coronavirus, que vamos a volver a lo que estábamos antes, etc. Sí. Mientras que el filósofo alemán Peter Sloterdijk dice que no podemos, que esa época de la frivolidad que vivíamos antes del coronavirus, con un comercialismo exacerbado, las ventas, de repente los iconos de nuestra sociedad, parece que eran las tiendas de modas como Zara, todo esto, este comercialismo loco en el que estábamos, de frivolidad, es algo que Peter Sloterdijk lleva desde el año 2009 o antes en su famoso libro Esferas tratando, ¿no? Y dice que esto, ya que no va a poder ser por razones, entre otras, económicas. Bueno, yo entre estas dos opiniones de gente, Houellebecq en sus novelas, yo creo que siempre ha acertado. Sin embargo, yo prefiero quedarme con Sloterdijk. Sloterdijk. En este caso, sí. En este caso, ¿no? Un poco y más efectivamente, desde el punto de vista cultural, también estábamos en una época bastante frívola, ¿no? En España especialmente, porque... Tú lo has explicado varias veces ya. El comercialismo en el mundo de la cultura. El mercantilismo en la vida también de las librerías. Claro, los premios literarios que están dados de antemano, que esto es un poco fuerte, ¿no? Que yo sepa en septiembre quién va a ganar un premio que se otorga en noviembre, ¿no? Y que haya gente que me ha escrito y me dice, oye Germán, voy a mandar a tal premio, hombre, pues no sé. Hay mucho interés económico. Hay mucho interés económico y las editoriales mandan las redes comerciales. Yo creo que esto tiene que desaparecer. Y junto con este comercialismo había llegado también un momento un poco peligroso, como por ejemplo la editorial Hachette, que había rechazado, por ejemplo, la publicación de las obras de las memorias de Woody Allen, el famoso, porque un hijo y unos empleados decían que él había cometido ciertos actos y tal. O sea, había censura. Si las redes comerciales, o sea que las editoriales no estaban desempeñando la función del libre mercado, sino que estaban vendidas al mercado y a unas ciertas posicionamiento ideológico.
Y eso creo que se tiene que terminar, ¿no? Que tenemos que volver a otro momento anterior, ¿no? Y eso es lo que creo yo, lo que yo añado a esta frivolidad de que hablaba Sloterdijk. Ahora, también quiero decir que, claro, en España, desgraciadamente, el gobierno no ha apoyado suficientemente a los agentes de la cultura. Quiero decir, se dará dinero para que sigan funcionando los grandes museos, el Museo del Prado, para que siga funcionando la Real Academia, para que, en fin, estos seguirán más o menos mamando del presupuesto nacional durante el tiempo que lo necesitan, lo cual está muy bien. Ahora, lo que va a desaparecer es lo que a mí me parece esencial, que son las librerías pequeñas, las editoriales, etcétera, porque las editoriales grandes, las multinacionales, volverán a sacar los mismos libros de siempre, a hacer lo mismo de siempre. De hecho, ya empiezo a oír cosas que no me gustan nada, que no están dedicadas al nuevo tiempo. Sí. Porque, claro, hay algo esencial que todos tenemos, españoles y europeos, tenemos que entender, que había algo en nuestra sociedad, en el elemento cultural, no de cultura de libros, sino en nuestra vida social, que no funcionaba. Ahora nos damos cuenta. No puede ser que un profesor de universidad enseñe 2 días a la semana y una enfermera vaya todos los días al trabajo. O un profesor de instituto que tiene muchísimas más horas. Es decir, había la importancia social de los grupos, de los diferentes grupos profesionales, estaba un poco desequilibrada. Pues lo mismo pasa con el mundo de las editoriales, las librerías, etcétera. Que se vaya a mantener las grandes vendidas al comercialismo y, sin embargo, que las pequeñas vayan a desaparecer, eso me preocupa. Sí. ¿Por qué? Pues me preocupa por una sencilla razón, y ahora acerco todo esto a la sardina a mi ascua, que es la importancia que yo siempre le he dado a la literatura, ¿no? La literatura es importantísima porque nos ayuda a revisar nuestras prioridades en la vida continuamente. La literatura nos gusta porque nos ofrece una riqueza de ideas que igual nosotros por nosotros mismos no podríamos generar, pero en la lectura, pues entre las ideas que nos pasa el autor y las que nosotros vamos conjuntando haciendo unión entre ideas, es muy importante. Entonces, la literatura nos enseña también a disfrutar del día a día, de saber que nuestra vida pues tiene tanto valor como la que encontramos en un mundo de ficción, o cómo la podemos mejorar, o entenderla mejor, etc. O sea, que la literatura además nos permite crear ese gran puente que es entre el puente que une la persona con su conducta. Aprendemos a establecer ese puente, ¿no? La vida no es de rosas generalmente, no. Suele tener elementos bastante complejos, sí. Pero la literatura muchas veces te ayuda a cruzar ese puente, ir y venir, ¿no? Entre las conductas que tú ves allí reflejadas y cómo tú te sientes. Eso es lo que la literatura se acerca mucho, sobre todo la novela moderna, a la psicología, ¿no? Por eso las novelas de Tolstoy, de Dostoyevsky, novelas como Fortunata y Jacinta, te llegan tan dentro, ¿no? Porque ahí aprendes de esas culturas. Bueno, pues todo esto, ¿verdad?, es lo que nosotros tenemos que defender. Sí. No el crear premios, imagen, comercio, tal, no, eso es lo que tenemos que defender. Y eso es lo que los pequeños
librerías, las bibliotecas, permiten al público en general, no a una élite que tiene el dinero, la educación, etcétera. Y eso es algo que en esta nueva transición cultural tenemos que poner un sello y decir, esto queremos. Me parece muy bien. A eso vamos. Muchas gracias, Germán.